El Bayfront Park, que alberga el Fan Fest en Miami, promete ser el corazón de la fiesta mundialista fuera de las canchas. Así luce hoy. Aún no abre sus puertas al público, pero ya tiene todo listo frente a la bahía. Pantallas gigantes, escenarios para conciertos y zonas interactivas en torno al Mundial esperan a los aficionados que durante las próximas 3 semanas convertirán esta ciudad en una de las capitales del fútbol mundial. Vamos a tener muchos artistas, más de 800 durante los 23 días. Hay algo para todos, para la familia, para el que quiere mirar el partido, el que quiere tomarse la foto para Instagram. Más de 40.000 metros cuadrados fueron transformados para dar vida a este Fan Fest, que tiene capacidad para recibir hasta 30.000 personas al día. Y para combatir las altísimas temperaturas que por estos días alcanzan hasta los 34 grados Celsius, también fue instalado este centro de enfriamiento. La entrada al Fan Fest es gratuita, no se necesita registro previo, todos los aficionados son bienvenidos. Por eso, las autoridades también están listas para garantizar la seguridad. Te aseguro que vamos a tener oficiales en uniforme, algunos encubiertos, vamos a usar toda la tecnología que esté a nuestro alcance. Y es que Miami no solo albergará 7 partidos del Mundial, incluido el partido por el tercer puesto, también busca consolidarse como una de las sedes más importantes del torneo. En lo que yo sé, estamos mejor que en otras ciudades porque todos quieren estar acá. Tenemos los partidos más populares del mundo. Y empecé ya a entender la dimensión de lo que iba a ser Miami como anfitriona sede de la Copa del Mundo, así que sorprendido por lo bonito que es, pero esperaba algo así. Mientras los jugadores se preparan para saltar al campo, miles de aficionados ya tienen previsto visitar esta gran tribuna frente al mar. Desde aquí no se perderán detalle de lo que suceda en el Mundial.